Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a nuestro programa. Ya estamos en Vidas de Fuego con el Padre José Esteban Martínez, agustino Recoleto de la parroquia Santa Mónica. Padre, buenos días. Buenos días a todos que escuchan Santa Mónica y nos ven por televisión digital. Bueno, pues ya estamos en un santo, Agustino Recoleto, patrono de los enfermos, sobre todo enfermos de cáncer, San Ezequiel Moreno. ¿Qué te parece? Fraile, santo, obispo y misionero. Eso, qué venga. Bien. Pero comenzaremos, padre. Sí, a conocer su vida, su historia. Del hogar al altar, ¿no? Eso es. El hijo del pueblo, ¿no? Le llamaban así allá en Alfaro, donde nació, ¿no? El retrato del joven Ezequiel resulta un tanto desvaído. Ni su niñez ni su adolescencia pues ofrecen acontecimientos que nos ayudan a darle perfiles definidos. Era un muchacho del pueblo y como tal un muchacho sin historia, con calendario vital parco en sucesos dignos de ser relatados a la posteridad. Nació el 9 de abril de 1848 en Alfaro, ciudad agrícola de La Rioja. De ahí somos varios de La Rioja, Jaime. La Rioja, ¿no? Ahí es el padre Roberto Armas. Felicidades, hoy es su cumpleaños. Padre Julián Montenegro, padre Panchín, padre Francisco Hernáez, Monseñor Carmelo, en fin, Monseñor Fortunato. O sea que de La Rioja tenemos mucha experiencia, ¿no? Varios agustinos recoletos que están con nosotros. Sí, ¿no? Pues Alfaro es una ciudad que contaba con 40.000 habitantes. Sus padres, Félix Moreno y Josefa Díaz, eran de humilde extracción social, de acendrados sentimientos cristianos. El padre, un modesto sastre, que atendía a sus familias con el fruto de su trabajo. Era públicamente reconocido por su sólida piedad. O sea, era muy religioso el papá. Ezequiel fue el tercero de sus hijos. Antes que él había llegado Eustaquio, que también fue fraile agustino Recoleto, misionero en Filipinas. Juana, más tarde seguirían Valentina, Benigna y así sucesivamente, ¿no? Tenemos una familia un poco numerosa. María de las Candelas, Eustaquio fue fraile agustino Recoleto. De la vida de Juana no se sabe nada. De María de Candelas fue arrebatada de este mundo a su más tierna edad. Quedaban Valentina y Benigno, contrajeron matrimonio, sobrevivieron a todos sus hermanos. Julián Moreno hasta el 36, hijo de Valentina, siguió los pasos de sus tíos y tras reconocer como misionero en diversos puntos de Filipinas, España, Panamá, Venezuela y Brasil, murió mártir en Motril, 1936. O sea, un sobrinito se adelantó a ser, mártir, a San Ezequiel Moreno. De noticias de la juventud de Ezequiel andamos más bien escasos. Apenas sí sabemos que era diminuto de estatura, que asistió a la escuela pública, que jugaba al tejo y a la pelota con sus amigos, que tenía buena voz, que formó parte de la capilla de música de su pueblo y que fue un joven serio y de buen corazón. Durante algunos años sirvió de monaguillo a las dominicas del pueblo. Hasta en invierno acompañaba a su padre al Rosario de la Aurora. Varias veces compartió su pobre merienda con los pobres y en 2 ocasiones renunció a presenciar las vaquillas de San Roque por acompañar a sendos compañeros
impedidos de ir. Esa frase, no llores, le decía a su amigo, yo tampoco iré a la música ni a los fuegos, me quedaré contigo acompañándote, ¿no? Qué buena gente, ¿no? Eso. Ahora, la vida religiosa y de sacerdote, ¿no? Sí. La vocación Agustino Recoleta germinó en su alma en su más tierna edad, favorecida por la vida cristiana de su familia y la cercanía del convento de Monteagudo, la única comunidad masculina que había quedado en la zona desde el vendaval anticlerical de del Mendizábal, 35, ¿no? Sí, de la desamortización de Mendizábal, donde se suprimieron casi todas las comunidades religiosas, ¿no? Y dejaron Monteagudo porque enviaba misioneros a Filipinas, o sea, quedó ese monasterio, ese convento. La única comunidad masculina, ¿no? Sí, que sí. había quedado. Sí, sí. Ya en 1855 Ezequiel frecuenta la escuela del maestro Bonel, cuyo hijo se estaba preparando para ingresar en Monteagudo. Poco más tarde su hermano Eustaquio comienza a estudiar latín con los ojos puestos en la misma meta. De esta época deben de datar un sabroso episodio que nos relata la dominica Catalina Les, cierto día, mientras acompañaba a su madre en la portería del monasterio dominico. La hermana portera le preguntó sobre su futura vocación. Él, sin dudarlo, un momento contestó resuelto: fraile. La monja no se daba por convencida y le hacía ver su pequeñez. Tú, fraile, tan calendrajo, ¿para qué te quieren? Pero él, sin inmutarse, zanjó rápidamente el problema. Ya me pondré un sombrero de copa para ser más alto. Entonces no importaba la estatura. El obispo de Tarazona, que en mayo de 1863 había quedado prendado del sentimiento con que entonaba las flores a la Virgen María en mayo, y su propia madre viuda, desde enero de 1864, habrían querido encaminarlo al seminario diocesano, pero él, que ya estaba decidido a hacerse religioso, marchar a Filipinas para trabajar por Dios, por las almas, habla con su madre, que como auténtica madre cristiana no dudó en sacrificar sus intereses en aras del bien espiritual de su hijo, ¿no? Decidió dejar esta invitación para ir al seminario diocesano de Tarazona para ir ya de fraile, de misionero. Muy bien, entonces ya en el 21 de septiembre de 1865 ingresaba en el noviciado de Monteagudo y al año siguiente sellaba delante de Dios y de la Iglesia su compromiso de vivir en castidad, pobreza y obediencia. Y pronunciaba el juramento de pasar a Filipinas siempre y cuando sus legítimos superiores no ordenaran otra cosa. Entre los asistentes encontramos a su hermano Eustaquio, ya entonces vicemaestro de novicios. Tras su profesión, Fray Ezequiel continuó en Monteagudo, dedicado al estudio de la filosofía. En septiembre de 1866 pasó al nuevo colegio de Marcilla, Navarra, donde durante 3 años cursaría con brillantez los estudios de teología dogmática. Desde el punto de vista académico, el más influyente de todos sus profesores fue el padre Pío Mareca, 1825 al 99, lector entusiasta de la publicación La Civiltà Católica y admirador de Ramón Nocedal, el corífero de integrismo español. Entre sus formadores descuella el padre Juan Gascón, de quien absorbería una fidelidad inquebrantable a la Santa Sede y una tierna devoción al Sagrado Corazón de Jesús y a la Inmaculada Concepción. Su conducta religiosa era ya entonces ejemplar. El padre Julián Funes, que convivió con él desde el 64 al 70, escribió de él que era un excelente modelo. Su compostura, sus acciones, todo su modo de ser era de religiosidad edificante. Amaba el retiro y si bien concurría con todos al recreo, a paseo o demás actos, se retiraba luego ya al coro, ya a su celda, siendo conocido por todos como el silencioso. Y siguiendo en ese mismo orden, Padre José, el 14 de octubre de 1869, mientras ardía en España la Revolución Federal, Fray Ezequiel embarca en Cádiz con otros 17 compañeros rumbo a Filipinas. La fragata costea la banda occidental de África, dobla el Cabo de Buena Esperanza
y el 10 de febrero de 1870, tras 4 meses de navegación, atraca en la maravillosa bahía de Manila. Los expedicionarios se trasladan inmediatamente al convento de San Nicolás de Tolentino, la casa madre de la orden en el archipiélago, que los cogería con las tradiciones muestras de regocijo. Luego tuvieron unos días de descanso en la casa hacienda que la orden poseía en Imus. El padre Ezequiel se encargó de entretener los ratos de ocio de sus compañeros, resguardando las cuerdas de una guitarra. A continuación volvió a Manila, donde ultimó el estudio de la teología moral y se preparó para la ordenación sacerdotal. Muy bien. Padre, vamos a seguir hablando de San Ezequiel Moreno. Muy interesante su vida, sí. Su vida. Luego de los comerciales. Volvemos. Bien, continuamos con nuestro programa Vidas de Fuego, hablando de San Ezequiel Moreno. Eso, le hemos escuchado, Jaime, que ha llegado a Filipinas, 1870, recibió la tonsura, las órdenes menores, hasta el 2 de junio del año siguiente, en que fue ordenado presbítero. Entonces, su alma sería escenario privilegiado de la acción de la gracia como sacerdote. Fray Ezequiel, que ya se había consagrado totalmente a Cristo en la profesión religiosa, era de los que no vuelve fácilmente la vista atrás. No dejaría de aprovechar fechas tan señaladas para adornar su alma, disponerla para repetidas visitas del Espíritu. Con estas disposiciones celebraría su primera misa solemne en Calapán, Mindoro, Filipinas, asistido por su hermano Eustaquio, párroco a la sazón de aquella localidad. Por las islas ya de Magallanes, misionero y fundador de Puerto Princesa, tras unos meses de noviciado pastoral a la vera de su hermano, le llega el primer destino sacerdotal. El provincial piensa en él cuando, a mediados de febrero de 1872, el gobierno le pide un sacerdote que administre el pasto espiritual a la colonia que está a punto de establecer en el sur de la isla de Palawan y atienda a los naturales que quieran abrazar el cristianismo. El 16 del mismo mes recibe el título de misionero y capellán castrense del establecimiento de Puerto Princesa. 6 días más tarde se hace a la mar en el mismo barco que conduce a los expedicionarios. El 4 de marzo saltan todos a la tierra en la espléndida bahía de Puerto Princesa y tras enarbolar la bandera española se abren paso hasta Altozano, previamente elegido para emplazamiento de la nueva capital. Mientras las expediciones desmontan el terreno y construyen los barracones de rigor, el padre Ezequiel levanta un humilde cobertizo de ramaje y lo habilita para capilla. En él celebró por vez primera la Santa Misa el domingo 10 y en él continuaría celebrándolo hasta fines de agosto, en que ya pudo emplear la iglesia nueva, por más que todavía faltara muchísimo para su conclusión. Bueno, de todo el grupo que ha ido allá, bueno, la extracción de la mayoría de los pobladores, sus costumbres morales, las dificultades inherentes a una fundación, envolvían la atmósfera enrarecida, donde campeaban a sus anchas la ignorancia religiosa, las pendencias, los abusos, los escándalos. En ese grupo que ha ido a iniciar, vamos a decir, la civilización allá en Puerto Princesa, ¿no? El padre Ezequiel siente disgusto y hasta náusea, pero no rehúye el trabajo o aminora la actividad. Supervisa la marcha de las labores de la Iglesia, atiende a la catequesis, recuerda todos sus deberes, logrando que alguna pareja legitime su situación, bautiza a un colono chino y cuida con singular solicitud de los enfermos, siempre muy numerosos. Solo en los 5 primeros meses cayeron víctimas de paludismo y otras enfermedades 18 colonos. Muy pronto su celo apostólico desborda los estrechos límites de la colonia
Él se sentía misionero y con ese título había llegado a Palwan. Consiguientemente, no tardó en volver a la mirada a los numerosos infieles de los alrededores. Primeramente se adentra por los alrededores de la bahía, visita las rancherías de los ríos Iraguán y Igualji y entra en contacto con unos 400 tabagnoas a los que intenta catequizar y reunir en un poblado. Otro día llega a su noticia la existencia de sendas rancherías de fieles en las márgenes de los ríos Imagahuán y Aborlán, y enseguida piensa en visitarlos, sin reparar en los 45 kilómetros de bosques y manglares que le separan de Puerto Princesa. A todos ellos los visita repetidas veces, se informa de sus necesidades y las transmite a las autoridades. Trata de reunirlos en poblados y les promete la ayuda del gobierno y el envío de misioneros. Qué interesante, ¿eh? Está fundando prácticamente una misión, ¿no? A los superiores les apremia que envíen inmediatamente a un religioso. Al principio tendrán que sufrir la soledad, la escasez de alimentos, la insalubridad del clima y quizá hasta estarán expuestos a incursiones de los moros. Pero no cree que haya que reparar demasiado en esas dificultades. Después de todo, son más que trabajadores anejos al asunto, gajes del oficio. Él con gusto se quedaría a trabajar entre ellos. Desgraciadamente, a finales de noviembre, en una noche pasada a la intemperie en la playa de Inahuaán, la malaria hizo presa en su cuerpo, le obligó a retirarse a Manila. Pero su permanencia en Palawan no había sido inútil. El aguijón de las misiones se había clavado en su corazón y ya no lo abandonará jamás. Por otra parte, sus cartas a las autoridades civiles y a las autoridades religiosas atrajeron la atención de las autoridades sobre las necesidades de la isla y prepararon el camino a la evangelización sistemática de sus gentes. Entonces, qué bonito, ¿no? Y ahora pasamos a la vida de pastor solícito y retirado. Eso. La convalencia fue bastante lenta. En marzo de 1873 todavía no estaba totalmente restablecido. Sin embargo, en mayo del mismo año ya pudo encargarse de la Vicaría Provincial de Mindoro y del importante curato de Calapán. Permaneció al frente de él hasta junio de 1876, en que fue trasladado a la parroquia de Las Piñas, 76-79. A continuación, administró el curato de Santo Tomás en la provincia de Batangas, 79-80, y desempeñó los oficios de predicador mayor de la orden en Manila, 80-82, y de administrador de la hacienda de Imus, 82-85. Entonces, a primera vista, la vida del padre Ezequiel durante este periodo no difiere de otros párrocos de aquella época. Sus ocupaciones son, pues sobre todo, la misa diaria, la catequesis infantil, la homilía dominical, atención al confesionario, visita a los enfermos, dirección a las asociaciones católicas, pero algo de extraordinario debía haber en él. Sus parroquianos lo tienen por hombre de Dios y con frecuencia dicen de él que es un santo o santulón. En su fonética especial, ni en Las Piñas ni en Santo Tomás han conocido otro párroco igual, y cuando advierten que se lo van a quitar, se agitan, elevan sentidas peticiones al arzobispo, al provincial de Recoletos, para que lo conserven por más tiempo. 50 años más tarde, el viejo Atanasio, su fiel colaborador en Calapán, todavía custodiaba su memoria con auténtica fruición. Al buen viejo le bailaba el alma de gozo al recordar a su querido párroco, se enorgullecía de haber convivido con un santo. La catequesis, el confesionario y la atención a los enfermos y desvalidos absorben la mayor parte de su tiempo. No descuida nunca la homilía dominical, aprovecha las novenas y otras devociones para instruir al pueblo, visita las escuelas todos los sábados y se esmera en la preparación de los niños para las primeras comuniones. Estas no colmaban de felicidad y siempre le gustó presidirlas. Más tarde escribirá que eran funciones que tienen lugar en la tierra, pero que
que saben a cielo. Su atención a los enfermos. Él procuraba estar acompañándoles, ayudándoles a cualquier hora de la noche, cualquier rincón de él. Él rápido iba a confesarlos. Le visitaba, le asistía con los santos sacramentos. Durante la segunda mitad del año 76, una epidemia de viruelas cegó la vida de 126 niños en Las Piñas. 6 años más tarde, el cólera produjo 3.200 víctimas. De ellas, solo 3 se le murieron sin sacramentos. Todos los demás fueron asistidos. También los pobres, menesterosos, fueron siempre abundantes, y él siempre les atendía. Por ejemplo, había sequías que asolaron arrozales, y bueno, el hambre, ¿no? En ambas ocasiones el santo se movió eficazmente ideando proyectos, encauzando iniciativas. Ni el endeudamiento le asustaba cuando trataba de aliviar las necesidades. En el 78 logró que ninguno de sus feligreses careciera de sustento necesario, repartió a manos llenas dinero, arroz, ropa, cuando podía, contribuía a mitigar sus penalidades. Bien, padre, nuevamente hacemos una pausa y volveremos para seguir hablando de San Ezequiel Moreno. Volvemos. Muy bien, continuamos hablando de la vida y obra de San Ezequiel Moreno. Padre José Esteban. Bien, después de estar de misionero allá, pues los superiores necesitan un rector de Monteagudo, un prior, preparando a los misioneros que van a ir hacia Filipinas, y lo escogen a él. Adelante. En el 85, año 1885, sus 37 años, el padre Ezequiel era ya un hombre maduro, apto para el desempeño de cualquier oficio. Durante 20 años ha laborado con empeño, sin apartar nunca la mano del arado. Sus trojes interiores habían ido almacenando sin cesar y ahora rebosaban de experiencia, trabajos y virtudes. La provincia, reunida en capítulo a principios del mes de mayo, reconoce sus méritos y le confía el priorato del convento de Monteagudo, que ya entonces era el noviciado más importante de la orden, la fragua donde se moldeaba la personalidad de sus nuevos religiosos. Tomó posesión de su cargo el día 9 de agosto, saludando a la comunidad con alguna glosa de pasaje evangélico. El que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Qué bien, lo tenemos entonces en España, en Monteagudo, hay prior. Toda su actuación giró en torno a 2 ejes. El primero, el culto divino y todo lo relacionado con él. Una y otra vez sobre el culto litúrgico, devociones populares, el aseo del templo, la dignidad en los ornamentos sagrados, todo era su preocupación. El oficio divino era fervorosísimo, su recogimiento, la claridad de su pronunciación, su afán para que todos lo rezaran con el mismo espíritu. Todo admiraba a los religiosos. Con frecuencia los exhortaba a cantar con sabiduría, según el consejo de salmistas. Otras veces, con oleadas de viento fresco en sus rincones del alma, acumulaba en ellos el amor de Dios. En 1926, el padre Julián Moreno todavía recordaba con precisión la fuerte impresión que le produjo en una ocasión en que glosó el texto que le leía al pie del crucifijo. El justo juicio de Dios hará morir sin decir palabra al que por negligencia habla en el oficio divino. Pero ni el culto litúrgico ni la oración personal satisfacían del todo a su fervor. De vez en cuando sentía la necesidad de asociarse al pueblo y cantar con él las alabanzas del Señor. Saboreaba de modo especial la hora santa del Jueves Santo, las primeras comuniones, los meses de mayo y junio y otras funciones en honor del Sagrado Corazón y de la Virgen.
Su segunda preocupación fue la disciplina, el orden en el convento, el cumplimiento de las leyes. Él fue siempre un religioso enamorado de su vocación. Procuró vivirla y hacer vivir con evangélica radicalidad. Amaba, percibía el valor de la oración, de la vida común, del silencio, del trabajo, de la puntualidad, de mil detalles, ¿no?, propias de uno que buscaba la santificación. Era respetuoso con la ley, las constituciones, el ceremonial, el ritual. Cualquier mandato de los superiores suscitaba en su corazón reverencia, acatamiento, sin aventurarse jamás a interpretaciones personales. No se sentía con poder sobre ella, no se creía dueño, señor, sino guardián, el encargado de hacer cumplir. Pero a la hora de urgir, la observancia más o menos servil, jurídica, no era su único móvil. Como San Pablo, él veía en la ley un pedagogo insustituible que muestra al alma el camino que conduce a Cristo, la libra de falsos espejismos y le ahorra multitud de ideas y venidas. En plena sintonía con estas ideas, no dudó nunca en urgir la observancia de las leyes ni en castigar a sus transgresores. Afortunadamente, no encontró mayores dificultades. A su llegada a Monteagudo, la disciplina regular era ya muy alta. Quizá el único abuso grave era la facilidad con que se concedía paseo a la comunidad y se recortaba el tiempo de estudio, y en su corrección no le tocó más que ejecutar las órdenes llegadas de Madrid. A los estudiantes que se presentaron en su cuarto pidiendo el paseo de costumbre, se limitó a mostrarles la orden del superior y a responderles pacíficamente, pero con entereza: miren sus caridades, si pueden borrarla. Más difícil resultó convencer a los profesores. A uno que se negaba a dar clase el día de su cumpleaños, le envió varios avisos para que se atuviera al ordenado. Ante su obstinación llegó a postrarse a sus pies, rogándole con lágrimas en los ojos que por amor de Dios y de sí mismo cumpliera con su obligación. Las demás deficiencias se reducían a distracciones en el coro, a faltas ocasionales contra el silencio, la pobreza religiosa o a otras pequeñas inobservancias. Vemos como en 1885 hubo varias epidemias de cólera y él procuraba primero cuidar a los frailes y después a los enfermos de los pueblos cercanos. Consiguió de Madrid la mejor vacuna que había en el mercado. Dispuso que cada enfermo tuviera 2 asistentes continuos a la cabecera del enfermo. A su muerte, uno de los enfermos estampó este precioso testimonio: durante el tiempo que yo permanecí en la enfermería con las viruelas, noté que todas las noches subía entre 1 o 2 de la mañana a la enfermería y entraba en la celda de todos, sin duda con el fin de ver si nos faltaba algo. Debía de andar con alpargatas para no hacer ruido. Al otro lado de los muros conventuales, el gobierno del convento no lo aisló del mundo circunstante. A pesar de su carácter reservado y de su amor al retiro, nunca fue un solitario arrocado en su castillo interior y despreocupado de los demás. El amor de Dios le forzaba a prodigarse por el prójimo. En estos años mantuvo relaciones frecuentes con el obispo diocesano y los párrocos circunvencinos, a quienes prestaba gustoso su colaboración. Visitaba regularmente a los enfermos, socorría a los menesterosos, asistía a las religiosas y contribuía de corazón los sufrimientos del pueblo, especialmente durante las grandes calamidades que en aquellos años se abatieron sobre él. Por ejemplo, en el 1887, raro era el día en que no se presentara en el convento 400 o 500 menesterosos. Ninguno se alejaba sin su ración de comida. Una vez llegó a sus oídos que el limosnero había despedido a uno sin debido auxilio e inmediatamente mandó reparar la falta, reprendió al culpable. Según un informe del párroco a sazón del pueblo, la limosna consistía en 2 raciones diarias de pan servidas a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, y un plato caliente servido a las 12 del mediodía para poder atenderlos. La comunidad se privó del postre, recurrió a los préstamos hasta pensar en salir a pedir limosna por los pueblos.
Y no se contentaba con distribuir pan, caldo y patatas. Sabía muy bien que también los pobres poseen un corazón y unos sentimientos que no siempre quedan satisfechos con la simple limosna material. Un día trajeron a la portería un mendigo aterido de frío. Inmediatamente le preparó una cena caliente en la enfermería y requirió los servicios del médico. A otro par de jóvenes indigentes los acogió en el convento para poder atenderlos mejor. También se preocupaba de las religiosas, de las monjas. Por ejemplo, las dominicas de Alfaro, las trató muy bien. A las siervas de María de Tudela. Entre las primeras era algo más que un sacerdote, un consejero. Era un amigo fiel. A las siervas las visitó por vez primera a principios del 87 y siempre les apoyó en todo, ¿no? Sirvió de confesor y en cierta forma oraciones y religiosos. También a las cistercienses de Tulebras. Muy bien, y entre los antecedentes y preparativos, pues, la presencia de los agustinos recoletos en Colombia. Eso, porque ¿no? Colombia había nacido de los agustinos también los recoletos en el 1604, lo mismo que en España, el desierto de la Candelaria. Y entonces hubo una época, la Guerra de Independencia en el siglo XIX y otros donde los religiosos de 114 que había en 1700 descendieron a 90 en 1822 y a 40 en 1850 y ya solo 13 había en el 1882. Entonces estos vendrán a España buscando alguna ayuda de algún religioso que pueda llevar adelante la misión en Colombia. Y acudió hasta el convento de Monteagudo, y San Ezequiel, al escucharle que necesitaban, él dijo la frase: hace tiempo que me está llamando el Señor que vaya por esas tierras, ¿no? Y así prendió viaje. El viaje, el 25 de noviembre, salió de Madrid para Santander, embarcaron en el Saint Lawrence, buque francés, y llegaron a las costas, primero islas de Guadalupe, Martinica, Trinidad, puerto venezolano de Carúpano, La Guaira, Puerto Cabello, y de ahí hasta Caracas estuvo también presente, y ahí conoció hasta llegar hasta Colombia, Sabanilla, remontar el Magdalena, Honda y llegar hasta Bogotá. Bien, padre, entonces vamos entendiendo, conociendo sobre este proceso de vida de San Ezequiel Moreno. Muy bien. Permítanos ir a los comerciales y regresamos con Vidas de Fuego. Seguimos, Padre José. Bien, entonces ya tenemos a San Ezequiel otra vez misionero, en este caso ahora en América, en Colombia. Cuando llegó a Bogotá se dedicó primero como confesor. Fue confesor no solamente de toda la gente sencilla que llegaba, sino también fue director espiritual hasta del presidente de Colombia, porque él vivía muy cerquita. El convento de la Candelaria que tenemos en Bogotá está a unos pasos del Palacio de Gobierno, ¿no? Y entonces ahí la gente, vamos a decir, de nobleza, podemos decir, de diputados, etcétera, pues acudían a él, a la confesión, y bueno, pues fue un gran director de almas, ¿no? La gente acudía a él para apoyarle, asesorarle, ¿no? También ministro de la palabra. Sí, el padre Ezequiel residió en Bogotá durante 5 años largos, desde el 2 de febrero 89 hasta el 30 de mayo 1894. Durante todo este tiempo desplegó una notable actividad, tanto dentro
como fuera de la orden, que le granjeó justo renombre de confesor, docto y celosísimo, de predicador lleno de piedad y unción, y de religioso austero e intachable. A los pocos meses de su llegada ya le conocía la ciudad entera. En sus cartas a Madrid escribía una y otra vez que no cesa de predicar y confesar, que la gente vuelve a llenar las naves de la Candelaria, que llaman a todas horas para confesar presos, soldados y ejercitantes, que su sitio es el confesionario y que no sale de él más que para subir al púlpito. Hasta el arzobispo ha querido su compañía durante la visita pastoral. También era ministro de la palabra, predicaba no solamente en los conventos de los agustinos recoletos, sino también de parroquias cercanas, y en todas partes daba todo a gloria de Dios, edificar a los oyentes, sin dejarse atrapar de pompas oratorias. Siempre él dice: no subo a este púlpito para entreteneros con frases escogidas, flores de estilo. Sería un atentado en presencia del santo a quien quiero alabar. He subido a este sitio para dar gloria a Dios, excitaros a que también se la deis vosotros. No vengo a recrear vuestros oídos, sino a haceros perceptible el aroma celestial que exhala, ¿no? La dulzura de su voz, la pureza de su dicción, un gran predicador. También tenemos que se dedicaba a los enfermos, servidor de los enfermos. Puerta de la Candelaria, ¿qué noche no ha sido golpeada y bien a deshora por quien venía en busca del padre Moreno para asistir a un moribundo? ¿Cuántas noches habrá pasado tranquilo en su pobre lecho sin ser despertado una o más veces a las 12, a las 2 de la mañana para ir a esos barrios del derrumbe de Belén y de Egipto, ordinariamente llenos de lodo y de charcos, para asistir a un enfermo? En estas palabras condensa el padre Casas del servicio del padre Ezequiel a los enfermos. Trepidan en ellas la admiración y la circunspección y reserva, como si Casas hubiera querido subrayar este aspecto de su fisonomía espiritual, y por miedo a traspasar el umbral o a desvelar secretos e intimidades, se hubiera contentado con guiar hasta él el lector y excitar allí su imaginación. La compañía con los enfermos, la comprensión, el calor humano, el aliento, eran satisfechas, ¿no? Siempre lo recordarán como muy humano con los enfermos. Bueno, pero había llegado a Colombia para restaurar a los agustinos recoletos, y el primer problema fue que no había mucho personal de agustinos recoletos, y porque habían vivido ya mucho tiempo, ya casi como sacerdotes individuales, no era fácil recuperar a los que todavía quedaban algunitos, ¿no? Así que lo que hizo él es, con sus compañeros que habían venido, y volvió a pedir más ayuda a la Orden de Agustinos Recoletos para que apoyara esta obra en Colombia y no se perdiera aquí la misión en América, ¿no? Al frente de la comunidad, vamos a decir, creó en Colombia, primero en Bogotá, lo restauró, el convento de Bogotá, después el convento del desierto, donde se prepararán como noviciado los futuros agustinos recoletos y misioneros. Él también lo restauró, siempre muy atento a promover entre todos el espíritu de las misiones. Esto le llevó también a ser preocuparse de las misiones en Casanare. Eran misiones antiguas que habían vivido los agustinos recoletos, y ahora había muy poquitos. Él mismo decidió el viaje hasta ese lugar, primero para conocer, ¿no? Conocer cómo vivían los frailes, los misioneros, fue con un grupito, evangelizar, y después de conocer, visitó a caballo, caminando, etcétera, pues prácticamente Casanare, para atender las tribus de guaívos, también sálivas, que vagaban por las riberas del río Meta, aprender su idioma, todo lo que podía ayudarles a ellos, y al mismo tiempo
comenzó los trámites burocráticos de pedir ayuda tanto al gobierno para que se preocupara de aquellas gentes, y se creó pues todo lo que es Casanare, y luego también a los religiosos pedir que enviaran religiosos. Fue algo tan bonito que en el 17 de julio del 93 el Papa León XIII erigía el Vicariato Apostólico de Casanare, con territorio desgajado de la diócesis de Tunja, y nombraba el 25 de octubre al padre Ezequiel obispo titular de Pinara, y así de Casanare, ¿no? Esto fue algo maravilloso. Y aquí comenzó a organizar la pastoral del vicariato. Sí, ¿no? El 1 de mayo de 1894, tras varias prórrogas y dilaciones, el padre Ezequiel recibió la ordenación episcopal en la Catedral de Santa Fe de Bogotá, de manos del arzobispo de la ciudad. El delegado apostólico y Miguel Antonio Caro, presidente efectivo de Colombia, actuaron de padrinos. Caro le obsequió con un espléndido banquete en el que participaron varios ministros, y él pronunció un elogioso y larguísimo brindis. Sus amigos y hermanos en religión le proveyeron pues de los libros, ropas y ornamentos propios de su dignidad. En 12 años de episcopado nunca sentiría la necesidad de un nuevo anillo, una mitra, un báculo o un pontificial. El 30 de junio hará su entrada en Támara y allá tomará posesión de la catedral, de su palacio. Él llamaba mi ranchito. Bueno, pues ahí comenzó su labor de obispo. Tenía que organizar pues las parroquias, enviar los misioneros a distintos lugares. Él mismo fue recorriendo todos los lugares, la visita esporádica, San Unchía, etcétera. El vicariato son llanos, todo llano, pero hay que pasar ríos, es muy amplio, ¿no? Y bueno, pues ahí distribuyó 16 misioneros disponibles en 400 centros parroquiales, y así continuó por Orocué, el río Cusiana, etcétera, toda la zona. Cuando visitaba, él quería visitar como obispo todos los lugares, ahí visitaba especialmente a los enfermos, los atendía, se veía por el camino. Fue algo maravilloso, ¿no? Y cuando estaba en este plan de visita pastoral, visitando, etcétera, es cuando le llega el nombramiento de obispo de Pasto. Esto le llevó a principios de febrero de 1896 para ver la promoción a su obispado de Pasto. El 10 de junio llegó a la capital de la diócesis, nombrado con grandes júbilos de la gente. Apenas asomó por el alto de la cruz con la comitiva, las campanas de la ciudad, la alegría de todos, fue algo bien bonito, ¿no? Las asociaciones, autoridades lo recibieron con mucha ilusión. Después de 2 días de saludarle, empezó también a ver cómo estaba la situación de su diócesis. Era muy amplia, Pasto, y después de recorrerla prácticamente toda, pues decidió y pidió a la Iglesia que se crearan 2 diócesis dentro de ella, ¿no? Para llegar a todos, porque sería imposible administrar una diócesis tan grande, ¿no? Esto permitió también la solitud pastoral del obispo por todos los lugares, visitaba, acompañaba, era un obispo totalmente misionero, en todo lugar. Cuando estaba en esta disposición, parece que tuvo un problema, primero con el liberalismo, que quemaba iglesias. Ahí fue criticado porque él defendía la fe como lo había defendido León XIII, y esto fue acusado hasta a Roma, ¿no? Y cuando fue a Roma, el Papa le dijo: obispos como estos necesita la Santa Madre Iglesia. Y por otro lado apareció una enfermedad. Resulta que un cáncer en el paladar y también en la garganta le obligó y le aconsejaron sus sacerdotes que fuera a España a operarse, ¿no? Y fue a España, se operó de una forma, iba a decir, increíble, porque no tenía
anestesia ni nada, y no dijo ni mu mientras le operaba, ¿no? Los doctores lo vieron como un santo de verdad. Pero bueno, la operación no resultó, vamos a decir, ideal. Ya más bien vieron que ya no tenía remedio, y él lo que pidió es retirarme con mi madre, la Virgen María, a Monteagudo, ¿no? Con la Virgen del Camino. Fue allí, y allí pasaría sus últimos días de enfermedad, y donde llegaría su muerte, ¿no? En el, vamos a decir, allá fue, estamos en esta época bonita de mayo, y hasta cuando comenzó todo esto, en junio, sufrió bastantes dolores. El 22 de agosto la Comunidad Recoleta y el pueblo monteagudo se despidieron de este santo, ¿no? Y lo celebramos el 19 de agosto, ¿no? Él es patrón de los enfermos de cáncer, porque lo llevó con mucha paciencia, le ofreció todo al corazón de Jesús, y por el bien de las almas, ¿no? Qué bien, Padre José Estevas, en nuestro programa Vidas de Fuego, San Ezequiel Moreno. Como dice en su libro, fraile, obispo y misionero. Eso. Una vida consagrada, pero llena de dificultades, pero que nunca fueron imposibles para este apoyado santo. siempre en el corazón de Jesús. Mi Padre José, terminamos así nuestro programa. Eso, el Señor les bendiga. Gracias, Jaime. Bien, será hasta el próximo programa. Siga en compañía de Santa Mónica Radio. Permiso. Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino.